tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo Just Chatting de Mundo de Tiniebla o un nuevo vídeo de Mundo de Tiniebla aquí en el canal de Lord Guzmán, aquí en el castillo de Lord Guzmán. Hoy nuevamente vamos a hablar, en esta ocasión, de un único personaje de Mundo de Tiniebla, un único personaje, en este caso de Vampiro la Mascarada. Casi todos los primeros vídeos que vamos a tener de esta nueva sección van a ser todos referidos a personajes de Vampiro la Mascarada, que es donde más hay. Y luego empezaremos a hablar de algunos personajes de Hombre Lobo, de Bray y de el resto de juegos, que también hay algunos, hay menos, pero algunos hay. Y hoy vamos a hablar de Aisling Sturbridge, la alta regente de la capilla de los 5 distritos. Una tremer muy importante dentro de la narrativa de Mundo de Tiniebla y que, bueno, creo que es el personaje más importante ahora mismo de los que vamos a hablar. Hay una imagen de ella que voy a ver si puedo bajarme y compartirla con vosotros de alguna manera para que la veáis. Lo que pasa es que está en versión web, pero yo creo que, hombre, que es interesante, ¿no? Que veáis esta imagen de ella. La vamos a editar con el Paint. La vamos a guardar como un PNG y la vamos a compartir. Por eso escucháis eso, ¿vale? Podemos cambiar formato, quitamos la versión web del medio, dejamos la otra versión y la compartimos ahora como una imagen, porque es un personaje que sale en esto está, ¿dónde la has puesto? Aquí no me parece a mí. Esta es una imagen que sale, ya la estáis viendo, muy grande. La vamos a poner un poquito más chiquitita, ¿vale? Es esta, ¿no? Esta es Aisling Sturbridge. Es un personaje que sale en Vampiro la Mascarada Coteries of New York, Vampiro la Mascarada Shadows of New York, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como sale en varios sitios, es más fácil localizarla y poder tener una imagen de referencia del personaje exactamente del que estamos hablando, ¿no? De Aisling Sturbridge. Como siempre, cuando vamos a hablar de un personaje de Vampiro la Mascarada, yo sé que vosotros, en el fondo, tenéis esa cosita de cómo es de poderosa. Y hay que decir que Aisling Sturbridge no es excesivamente poderosa, es un personaje de 10ª generación, es un personaje abrazado en 1911, y si realmente fue importante, no es por el poder, por así decirlo, que sí tenía, sino más bien por lo importante que fue para la defensa de la costa este por parte de la Campanilla en su guerra a finales del siglo XX contra el Sabbat. Ella, entre otras cosas, pues tiene Auspex grado 5, Celeridad 2, Dominación 3, Fortaleza 2, Ofuscación 2 y Taumaturgia en 5. Y sé que os interesa qué sendas de taumaturgia tiene Aisling Sturbridge. Pues tiene Movimiento de la Mente, grado 5, Maestría Elemental en grado 3, Contramagia en grado 2, Manipulación Espiritual en grado 2, Encanto de las Llamas en grado 4 y Senda de la Sangre en grado 5. Así que, aunque ella era una 10ª generación, realmente era bastante poderosa. Nació en 1890 en el norte del estado de Nueva York, hija de un banquero y de su esposa. Su madre murió cuando ella tenía 2 años y su padre dejó que ella corriera libre más cerca del comportamiento de un chico entre sus hermanos que de una dama. En vez de continuar los intentos de relación, o más bien los intentos de matrimonio concertado que su esposa quería para ella, y de la crianza que su esposa quería para ella como una dama de la época, su padre lo que hizo fue darle, o sea, el marido de su madre, su padre, lo que hizo fue darle una crianza más masculina.
con más libertad y distinta, ¿no?, a lo que quizás se había esperado, ¿no?, o se cabría esperar. Durante ese largo periodo de libertad, ella estuvo interesada en el misticismo de esa herencia católica que ella tenía, y estudió todo lo que ella creía que era necesario para aprender aún más sobre el cristianismo y ese misticismo que lo rodea, ¿no?, el latín y el griego, para leer textos de ocultismo de la biblioteca de la iglesia, llegando a persuadir a su hermano mayor de que sacase libros para ella. Aparte de la lectura, ella atendió a sesiones de ocultismo y mantuvo correspondencia con una gran cantidad de ocultistas, la mayoría de los cuales no sabía que se estaban carteando con una chica adolescente de corta edad. Cuando la familia materna se enteró de que había aceptado la invitación para unirse a una sociedad iluminada o algo parecido, hicieron un frente común e intentaron obligarla a terminar unos estudios más normales para una dama de la época. En vez de claudicar, ella intentó seguir sus instintos y abandonó la América victoriana para cruzar el largo océano Atlántico y aterrizar en una decadente Londres. En aquella ciudad, a punto de finalizar el siglo, se introdujo en la escena ocultistas y sus estudios, remarcados, atrajeron la atención de muchos ojos inquietos, incluyendo los ojos de Aleister Crowley. Su brillantez no pasó desapercibida para otros y su futuro sire, Lucien de Maupassant, la conoció durante una Sense Salon, es decir, una fiesta de espiritismo muy típica de finales del 19 en Londres victoriano. Allí los dos se convirtieron en buenos confidentes. Fue en 1910 cuando Crowley, aparentemente lleno de envidia debido a que una niña mucho mayor que él estaba desnudando los misterios herméticos, atrayendo más atención sobre ella que lo que él lograba conseguir con sus conocimientos, pidió que Aisling se convirtiera en su próxima mujer escarlata. Prácticamente era una demanda para que Aisling se sometiera a una violación. Algo realmente brutal. Lucien, considerando a la chica como una progenie en potencia, interceptó a Aisling antes de que pudieran hacerle nada y se la llevó lejos de Londres, lejos de la mano del este, realizando con ella un extenso viaje por toda Europa y por Oriente Medio, para probar secretamente su capacidad como Tremere. Cuando estuvo satisfecho de los avances que su aprendiz era capaz de mejorar dentro de la magia, de la taumaturgia, y que cuando la consideró lista para el abrazo, la llevó al corazón del clan, a Viena, donde la abrazó no antes de presentarle al resto del clan. Durante aproximadamente los 30 años que siguieron al abrazo, ellos dos sirvieron como agentes libres entre capillas, construyeron bibliotecas, investigaron las órdenes del concilio interno del clan, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual tuvieron que separar durante largos periodos de tiempo y estar alejados el uno del otro, puesto que Aisling atendería a las capillas de Nuremberg, Varsovia,
Cracovia y Dresde, y su Sire realmente tiraba más hacia la costa oeste europea. Sus amigos, en las posesiones altas a menudo, no podían decidir qué hacer con ella. Por una parte, ponían en cuestión el que los Tremere se involucrasen con el tema nazi, lo que era intolerable para sus superiores. Pero por otro lado, su trabajo durante los asaltos para preservar los tesoros de las capillas en la refriega era sin duda indispensable. Fue en 1948 cuando su Sire y compañero por tanto tiempo se perdió abruptamente en una misión que supuestamente le había encargado el propio concilio. Según varios cotilleos de los altos niveles, fue Merlinda la que centró las atenciones de los talentos de la joven en América, en esperanza de mantenerla distraída, ya que sus comentarios respecto a los que ella había escuchado de McCarthy sobre la era de Acuario permanecía entre los estudios definitivos de los periodos, tanto dentro como fuera del clan. Incombustible respecto a lo que pudo haber sentido o escuchado respecto a la destrucción de su Sire, Lucian continuó buscando noticias de él y hoy en día se dice que todavía lo sigue buscando. La última ciudad de residencia de Aisling conocida fue Atlanta, donde sirvió como asistente del regente hasta que fue llamada abruptamente a la Gran Manzana, a Nueva York. Allí había recibido una promoción debido a su alto conocimiento, además al hecho de que alguien había esparcido las cenizas de su predecesor por la bahía de Sheepshead. Como teniente y por acuerdo popular, ascendió al puesto de regente de la Capilla de los Cinco el mes de noviembre de 1996, de los 5 distritos. Está eminentemente calificada para servir en Nueva York por varias razones. La primordial, por sus estudios, su intenso estudio de los Tzimisces. El tiempo pasado en Europa del Este y su dominio perfecto del húngaro la hacen un arma perfecta contra los demonios. Sus años en Europa durante la Segunda Guerra Mundial probaron que es alguien con los recursos y el saber suficiente para poder apañársela bajo el fuego del Sabbat. Es lo suficientemente joven para ser prescindible para los altos mandos de la camarilla y del clan Tremere, pero lo suficientemente antigua para ser tomada en serio según su rango dentro de la propia línea sucesoria del clan Tremere. A diferencia de muchos contemporáneos, ella no aborrece al Sabbath sin razones, sino más bien todo lo contrario. Tiene una lista de crímenes específica contra ellos por la que lucha. Sabe perfectamente el viejo dicho que aquel que odia a su enemigo sin razón terminará por volverse como él, por lo que vigila cuidadosamente caer en ese sendero. Recientemente, algunos de los altos rangos han empezado a vigilarla con preocupación creciente. Es una de las más dinámicas y populares regentes y tiene un gran número de amigos en altas posiciones del clan. Ha mostrado no tener escrúpulos, haciendo trato con otros vástagos para que la ayuden, apartándose del aislamiento tradicional de los Tremere, y por ahora ha conseguido evitar el quedar totalmente vinculada al concilio. Algunos incluso piensan que las tomas posteriores al abrazo se han atrofiado debido al tiempo que pasó como agente libre. Si ganase la guerra contra el Sabbath tal y como eso sucedió, anclados en la tradición, teme que puede ser nombrada señor, algo que esperan evitar a toda costa, quizás incluso con la pérdida de la contienda. Aún así,
y aunque en el resumen que tengo aquí no aparece, Ace Stourbridge logró derrotar al Sabbath. Derrotó al Sabbath gracias a un concilio, a una unión de clanes que recuperaron Nueva York en primer lugar, antes de ir por la propia Washington, justo cuando descubrieron que el príncipe que había sido de la ciudad de Washington realmente era la sombra antitribu. Cuando todo eso se descubrió, Aislinn Stourbridge, con apoyos de algunos Brujah, un arconte Brujah que todo el mundo conocéis, del que también hablaremos en estos capítulos, hablando sobre personajes importantes del lore del mundo de tinieblas, y de algunos personajes también relevantes, como un Ventrue que venía de Europa, lograron derrotar por primera vez al Sabbath en Nueva York. Y según los conocimientos que hemos podido ver después de jugar Coteries of New York y Shadows of New York, Aislinn Stourbridge continúa siendo la alta regente de la capilla de los cinco distritos en la ciudad de Nueva York. Es miembro de la primogenitura de la ciudad de Nueva York, brazo derecho en algunos casos de la príncipe de la ciudad, que según estos videojuegos ahora es una mujer, aunque durante un tiempo fue un antiguo Nosferatu del que no vimos ni escuchamos nada en estos dos videojuegos, y es posiblemente uno de los personajes más importantes si vais a realizar partidas en la ciudad de Nueva York o en los alrededores. En apariencia, y para ver un poquito cómo es nuestro personaje en concreto, que lo estáis viendo aquí, Aislinn Stourbridge tiene un cabello casi negro y largo hasta los hombros, pero su rostro siempre está libre de él. Sus profundos ojos son de un tono gris tormentoso. Siempre se ha molestado en esconder los aspectos más femeninos de su anatomía, por lo que suele llevar ropas de hombre que le ayudan a esconder el chaleco de Kevlar que suele llevar ajustado debajo de toda esa ropa masculina, sobre todo cuando hace trabajo de campo. A pesar de eso, últimamente varios de sus aprendices han empezado a animarla para que comience a lucir un aspecto semejante al del agente Scully de Expediente X. Durante las noches en las que sale, siempre lleva un chaleco antibalas, como ya he comentado, dentro de su ropa usual. Cuando estudia, luce unas redondas y antiguas gafas magnificentes, y en el dedo corazón de su mano izquierda lleva un anillo de oro en el que tiene grabada la palabra fe. Cuando vayáis a usar este personaje como personaje no jugador, debéis de tener estas pequeñas sugerencias a la hora de interpretarlo. Nunca asumas nada. Has hecho que otros confíen en ti, pero tú solo confías en ello por ahora. La mente de Aislinn Stourbridge es inquisitiva, por tanto no da nada por hecho, incluso la verdad que le ofrecen sus superiores. Trabaja en cualquier asunto por sí misma hasta que esté hecho a su gusto, por todos los medios necesarios. Intentará aprovechar todo lo que pueda ofrecer, intentará aprovechar todo lo que le puedan ofrecer sobre cualquier asunto, ya sea información, una alianza externa al clan o simplemente algo de experiencia. Sabe muy bien que está siendo vigilada por otros, ya que están asustados por sus métodos, y siempre está preparada para ofrecer cualquier justificación. Cualquier barrera que se tope con su trabajo es un obstáculo que ha de ser rodeado o tirado abajo, así que nunca se detendrá. Y en todo momento puede perseguir cualquier noticia de Lucien hasta las últimas consecuencias, con lo que ofrecerle un trato, si tenéis algo de información, raro sería, de su antiguo Sire, podría hacer que ganarais una alianza tremenda con este personaje. Y hasta aquí, amigos míos, el pequeño vídeo sobre Aislinn Stourbridge, un personaje que vais a ver en el videojuego de Coteries of New York, vais a ver en el videojuego de Shadows of New York, y si leéis la novela del Clan Tremere, de las novelas que salieron a finales del 1990 y pico, 2000 y algo,
vais a ver que es la protagonista principal de la novela del gran Tremere. Hasta aquí yo creo que vamos a finalizar aquí nuestro vídeo, ¿vale? Vamos a volver al directorio de personajes. Y el próximo personaje, o los próximos personajes que vamos a tener aquí, vamos a hacer Al-Ashrat, que es un personaje bastante importante y al cual le vamos a dedicar un vídeo completo, porque Al-Ashrat Am de Alamut es uno de los asamitas más antiguos del lore de Mundo de Tiniebla. Y después de ese personaje, nos meteremos con Alex Sweet, que es un personaje más despiadado, pero más cortito. Seguramente Alex Sweet irá dentro de un vídeo en donde seguramente irá acompañado de Alexis Dania, que es otro personaje que también es de los cortitos, ¿vale? Pero eso, lo dicho, el próximo pues será un personaje, uno de los asamitas más antiguos de el lore de Mundo de Tinieblas. Y nada, hasta aquí el vídeo de Ice Disturbi, cortito como siempre en estos casos, intentando ir un poco a dar pequeñas pinceladas de los personajes de Mundo de Tinieblas. Espero que os gusten. Han habido algunos de estos vídeos que os han gustado bastante. Y nada, yo me despido aquí y volveremos a vernos en un próximo martes con próximos vídeos de lo que toque, ya sea en Biblioteca del Orgulman, ya sea estos vídeos sobre los personajes de Mundo de Tiniebla, o ya sean estos vídeos, perdón, que me trabo, hablando sobre juegos de rol de la sala del maestro, que también los estamos llevando a cabo últimamente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós.